Nazas nace en la parte alta de la Sierra Madre Occidental, al este de la sombra orográfica. Desembocaba en la laguna de Mairán, en Coahuila, después de haber recorrido casi 600 kilómetros. Contiene especies, comunidades y ecosistemas únicos, producto del aislamiento experimentado por ser un río de desierto. Una población cercana al 1,5 millones de habitantes se beneficia de los servicios ecosistemáticos o ambientales del río Nazas. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran las ciudades de Rodeo, Nazas, Ciudad de Lerdo y Gómez Palacio en Durango y Torreón, Matamoros, Francisco y Madero y San Pedro de las Colonias en Coahuila. En ella conceden especies como peces, algas y crustáceos. Sin embargo, existen dos presas que frenan este río, llamadas Francisco Zarco y Lázaro Cárdenas. La presa Francisco Zarco es una presa ubicada en el municipio de Lerdo, en el estado de Durango, al noreste de México sobre el río Nazas. El uso primordial de esta presa es el riego y distribución de agua potable a la comarca lagunera. El costo de esta construcción fue de 199.685.000 pesos mexicanos y fue terminada en el año de 1965. Pero esta presa no solamente ha sido felicidad, ya que esta presa ha traído problemas sociales y lamentablemente una catástrofe. A medio siglo de haber sepultado el ejido Graceros en el agua que almacena la presa Francisco Zarco, los habitantes desplazados y que fundaron el ejido Nuevo Graceros no han recibido una indemnización, apenas pagos económicos menores. El último avalúo se realizó en el año 2012 por un monto de 38 millones de pesos y los primordiales, casi en su totalidad, han perecido. Pero los hijos continúan exigiendo a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua que se cumpla el acuerdo o de lo contrario, reconozcan que la presa, también conocida como Las Tórtolas, les pertenece. Uno de los mayores desastres es la inundación que ocurrió en 1968. En la noche del 15 de septiembre de 1968, el caudal del río Nazas, proveniente de la presa Francisco Zarco, desbordó y causó severos daños a su paso por la gran cantidad de agua que llevaba, lo que generó una de las inundaciones de mayor devastación que se recuerden en la comarca lagunera. Según informó en su oportunidad el diario La Opinión, desde días antes se había anunciado que el río traería cantidad de agua que podría salirse de su cauce. Sin embargo, a muchos los tomó por sorpresa y perdieron todo, principalmente poblaciones de los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Torreón y San Pedro. Por su parte, el agua corrió hacia Gómez Palacio y Lerdo por el Boulevard Miguel Alemán, donde el agua alcanzó el metro de altura en algunas zonas, pues el agua llegó hasta el centro. Además, colonias como Las Rosas, El Campestre y Santa Rosa de Gómez Palacio fueron los sectores donde hubo las mayores pérdidas. En Lerdo, el agua llegó con fuerza hasta donde se ubican las albercas y el restaurante Los Arcos. En lo que respecta a las comunidades rurales, en el Huarache de Lerdo se presentaron graves daños que hicieron evacuar a la población, mismo caso con ejidos de San Pedro. La presa Lázaro Cárdenas, o también conocida como la presa El Palmito, es una presa ubicada en los municipios de Inde y El Oro, Durango. Su embalse tiene una capacidad para 2.873 hectómetros cúbicos de agua, lo que la hace el 15º mayor embalse en México. El uso primordial de esta presa es contener las crecidas de los ríos Sextín y Ramos, donde después de cruzar este embalse crean el río Nazas, así como para la distribución de agua potable a la comarca lagunera. Las actividades agropecuarias y forestales en la cuenca alta del río Nazas han generado en las últimas décadas cambios importantes en el uso del suelo que alteran y transforman el escurrimiento del agua de lluvia hacia las presas. Estas actividades tienen a fin de cuentas un impacto negativo en el volumen y la calidad del agua disponible aguas abajo,
Tomando en cuenta que la cuenca alta del Nazas es la principal zona de recepción de agua de lluvia que sirve para el abasto y el desarrollo económico de las partes más bajas y áridas de la cuenca, se pretendió valorar el impacto de las actividades productivas, forestales, agrícolas y pecuarias respecto al agua de escurrimiento que fluye hacia la presa regional Lázaro Cárdenas. Los resultados de estas investigaciones realizadas en una cuenca experimental muestran una degradación física importante en la superficie del suelo de la cuenca y el deterioro de la calidad del agua de escurrimiento por la gran cantidad de sólidos suspendidos que transportan debido al proceso de erosión del suelo. El dirigente de la Organización de Agrónomos Democráticos y miembro de la Red Ciudadana Alianza Laguna por el Agua, Humberto Campillo Ronquillo, asegura que la presa Lázaro Cárdenas sí registra una contaminación importante de arsénicos y otros minerales peligrosos, pues asegura nosotros mismos nos hemos encargado de contaminar los afluentes, además de la pobre atención que le presta la Comisión Nacional del Agua en el tema de Asolve, pues ambas situaciones ya son de cuidado. El agua de la presa está contaminada y esto ya lo conocen las autoridades que los últimos análisis que han hecho ya vienen altas concentraciones de arsénicos. Seco durante 66 años por efecto del sistema de presas de la laguna. El productivo lecho del río Nazas fue convertido al paso de las décadas un basurero regional, asiento de colonos precaristas en tramos, de estableros lecheros y de explotación pétreas, así como en depósito de aguas negras industriales, toleradas por la Comisión Nacional de Agua Conagua. Sometido radicalmente por la presa Lázaro Cárdenas, el río Nazas dejó de aportar agua a las cavidades subterráneas de la laguna desde 1946. En conclusión, preocupa la sobreexplotación de recursos hidráulicos, la desforestación y la contaminación. Hacen falta inventarios biológicos, monitoreos de los grupos conocidos e introducidos, estudios fisioquímicos cambiantes del entorno, estudios de las aguas subterráneas y dinámica poblacional de especies sensibles a las alteraciones del hábitat. Se deben monitorear, al igual que las condiciones del agua, las comunidades que habitan alrededor de las presas, ya que las inundaciones que se dieron a causa de las presas tuvieron un gran impacto en su alrededor y no se pudieron prever. Estas situaciones, claro, nos deben preocupar, y ocupar estar haciendo las cosas bien desde hoy ayudaría a solucionar las cosas en gran medida, y podría evitar que se sigan agregando desproporcionadamente problemas a las presas, que sigan llegando residuos que se asientan abajo, y realmente nunca saber lo que tiene el agua que usan todos y algunos consumen, ya que no hay control en lo más mínimo respecto a las presas. Si bien han hecho cosas interesantes y uno que otro esfuerzo, no sentimos que hemos hecho todo lo que se tiene que hacer para cuidar estas presas, porque se acaban estas presas y entonces, ¿qué vamos a hacer?